Memoria y legado. El podcast de la Fundación Álvaro González. Llegamos al 8º capítulo y con él al final de la primera época del podcast Memoria y Legado. Cada una de las visitas a la sede de la Fundación Álvaro González en Gijón y a la orilla del Cantábrico ha servido para descubrir un aspecto de la historia transcurrida, del trabajo realizado y sobre todo de cómo su labor cala y sigue calando en la sociedad. El sueño de don Juan Álvaro González transformado en ayudas al estudio, estímulos al talento, fomento de la investigación, difusión cultural y otras muchas facetas que hemos intentado contar en este espacio a través de sus protagonistas. Para cerrar este podcast, nos vamos de exposiciones. Cecilia Álvaro González, bienvenida. Gracias por venir vosotros a mi casa. Es verdad, bienvenida al podcast y nosotros bienvenidos a la sede de la Fundación Álvaro González. Ramón Álvaro González, encantados de estar aquí de nuevo. Encantado también de compartir estos momentos una vez más con vosotros. Bueno, ya hablamos de las exposiciones y hablamos de la sala de exposiciones de la Fundación Álvaro González, que vamos a aclarar a quien no lo sepa, porque puede que haya más de un oyente de este podcast que no la ubique. Está en la misma sede de la Fundación. ¿Dónde está la sala exactamente? La sala está en la calle Óscar Olavarría 11, que es pues justo a la vuelta de la esquina de nuestra casa sede de la Fundación. Sería delito que más de un gijonés y más de dos, y más de un asturiano y más de dos no conocieran una sala que lleva ¿cuántas exposiciones? Pues llevamos 379. O sea, han tenido oportunidad de pasarse por la sala 379 veces. Pues sí, aproximadamente pensamos que pueden haber pasado unas 70.000 personas. 70.000 personas. En 33 años que llevamos haciendo exposiciones. La primera fue, hablamos de ella hace relativamente poco, la exposición de Suárez, de las fotografías de Suárez. Sí, Gijón en las fotografías de Suárez, 1920-1935. ¿Y qué se expone? Bueno, luego hablamos de las condiciones, pero ¿quién y qué se expone? Se expone un poco de todo. Y la gente que expone es fundamentalmente gente que consideremos que podrían ser llamados artistas noveles, entendiendo por novel alguien que no está en el circuito comercial de las exposiciones, de las salas de arte y tal. Puede haber pintura, fotografía, escultura, cerámica, un poco de todo. Pues mira, en números digamos que tenemos unas 13 exposiciones de acuarela, puramente de acuarela. Sí. 19 de escultura o de cerámica, 66 de fotografía. La fotografía en estos últimos años se disparó, o sea, que hay ahora muchísimas más de las que había hace 20 años. Tendríamos unas 22 de óleo, de dibujos, cómic, manga, un poco de todo. La actividad expositiva de la Fundación comenzó, como ha indicado Cecilia, con una exposición de la obra fotográfica de Suárez. Aparte de esa exposición inicial de Suárez sobre los escenarios urbanos de Gijón, en el año 94 hicimos también otra exposición con fondos fotográficos de Suárez, en relación con el 60 aniversario de la Revolución de Octubre. Suárez había fotografiado todos los escenarios de la Revolución de Octubre del 34 en Asturias. Y en esa exposición se mostraron fotografías muy, no vistas hasta el momento y muy interesantes. Por ejemplo, un tabor de regulares formado en el muro de San Lorenzo y al que pasaba revista pues el coronel Yagüe. O el desfile de las fuerzas militares que participaron en la pacificación de Asturias, desfilando por la calle Corrida ante el general Caridad Pita, que era el general que mandaba la división orgánica con sede en La Coruña y de la que dependía Asturias. De manera que, digamos, esas dos exposiciones fueron el arranque del conocimiento de la obra fotográfica de Suárez. También hicimos alguna exposición muy singular, como la dedicada al padre del pintor surrealista Aurelio Suárez. Aurelio Suárez murió, si no me equivoco, en el año 99, y poco después, comisariada por su hijo, por Gonzalo Suárez, hicimos una exposición sobre las raíces, digamos, de la pintura de Aurelio Suárez, que era precisamente su figura paterna, la figura de su padre, que era pintor
Y en el año 2006 hicimos una exposición monográfica sobre Abelardo Suárez y Baseta, marino y pintor, coincidiendo también con la publicación de la primera historia biográfica del pintor de Aurelio Suárez, que la hicimos nosotros también, la publicamos nosotros también a comienzos de la década de los 2000. La mayor parte de las exposiciones que se han hecho, primero en la sede y a partir del año 1997, que fue cuando se inauguró la sala, en la sala de exposiciones, pues versan sobre artes plásticas. Pero ha acogido otro tipo de muestras. Por ejemplo, nosotros en los primeros años de la década de los 90 hicimos una serie de concursos en colaboración con el Colegio de Arquitectos sobre proyectos de zonas emblemáticas, el acceso al cerro, la actuación sobre las casamatas, que ahora mismo está muy en primer plano porque eso se va a musealizar. Bueno, pues nosotros ya en el año 94 hicimos un concurso de arquitectura sobre el tratamiento que se podía dar a las casamatas del cerro. Hicimos también otro concurso de arquitectura sobre la reforma de la grada norte del Molinón. Todos los resultados de esos concursos de arquitectura, más también los resultados de los concursos que el Colegio de Arquitectos hacía a escala regional, los expusimos a lo largo de la década de los 90 en la sede de la Fundación. También exposiciones colectivas, como la de los fotoperiodistas de Asturias en el año 2009, sobre el conflicto del Naval en Gijón, y también en nuestra sala acogimos exposiciones monográficas sobre acontecimientos de la historia de Gijón. En el año 2013 hicimos una exposición monográfica sobre la catástrofe del Musel 100 años después, rememorando pues, el accidente que había habido en ese año, multitud de muertos y que tuvo una repercusión nacional. Y en el año 2015 hicimos también una exposición monográfica para conmemorar el 125 aniversario de los tranvías de Gijón. En el año 16, un año después, presentamos en nuestra sala de exposiciones una exposición monográfica sobre el 150 aniversario de la campaña del Pacífico, que además rotó por toda Asturias. Además de las exposiciones que han tenido como escenario nuestra sala, hemos hecho alguna exposición en colaboración con otras instituciones y en escenarios diferentes al nuestro. En el año 2013, coincidiendo con una escala del buque escuela Juan Sebastián Elcano en Avilés, hicimos una exposición cuyo título era una exposición de fotografías del crucero de instrucción de ese año en el Centro Niemeyer de Avilés, con el título de Juan Sebastián Elcano, embajador y buque escuela. Y un año después, en el año 2014, y en colaboración con el Museo Marítimo de Asturias, hicimos una exposición en el propio Museo Marítimo de Asturias titulado Álvar González, una saga familiar en la Armada Española, que fue una exposición que tuvo más de 4.000 visitantes en el verano de ese año. Enseguida vamos a hablar con dos artistas que tuvieron su primera oportunidad en la Fundación Álvar González. Si alguien nos está escuchando, Cecilia, y tiene esa inquietud y dice, hay un sitio donde yo puedo exponer, ¿qué tiene que hacer? Pues ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra página web o nuestro teléfono, presentarnos un poco el tipo de obra que hace, puede traernos unas fotos, mandarnos unas fotos o enseñarnos lo que en este momento esté haciendo. Normalmente hay una pequeña lista de espera que, la verdad, cada año se llena más y bueno, esto requiere un poco de paciencia porque la persona que nos contacta hoy no va a poder exponer dentro del mismo año, pero probablemente, bueno, pues tenga que esperar un poco, pero al final llegue a buen puerto todo. Llegará. Vamos a hablar con los artistas. Manuel Iglesias, bienvenido. Hola, bien hallado. ¿Cómo se establece la relación entre Manuel Iglesias y la Fundación Álvar González? ¿Cómo empieza todo? Yo tengo un amigo que es Héctor Blanco, del que hablasteis ya en otro podcast, y fue el que me comentó de la sala de exposiciones en su momento. Yo no tenía conocimiento hace ya bastante tiempo, allá por el 2007. Me explicó todo el tema, cómo funcionaba la sala de exposiciones y que había posibilidad de exponer allí en
en la sala, él conocía de mis fotografías en aquel momento, y una vez que me puse en contacto con ellos, pues nada, ahí nació la relación. Porque lo primero fueron fotografías y luego llegaron los dibujos. Así fue, sí. La primera exposición fue una exposición en marzo del 2007, que se titulaba Nocturnidad y era de fotografía en blanco y negro. Siempre me gustó mucho la fotografía y en ese momento estaba como muy activo con las fotografías. Luego hubo otra de fotografía también, que en principio en la fundación pues expones una vez, básicamente, como novel. Lo que pasa que fue una exposición que quería tener un carácter así solidario, que era sobre retratos manuales, se titulaba, y era sobre fotografías de manos de gente conocida y tenía una intención pues de hacer una publicación, hacer algo que luego al final no se hizo, pero bueno, la exposición quedó ahí, que esa fue en abril del 2011 ya. Y luego sí ya se pasó a los dibujos. ¿Dibuja 2.0 en qué año fue? Esa fue en el 2013. En 2013. El 2.0, por cierto, que tenía que ver con el uso de las nuevas tecnologías en la obra, porque hay que decir que Manuel Iglesias es delineante, para empezar, es dibujante de plumilla, siempre dibujó con plumilla, pero de repente se pasa al 2.0. ¿Cómo fue ese paso? Bueno, pues efectivamente, yo soy delineante y por la edad fui de los delineantes ya de escuadra Cartabón y Paralés, es decir, dibujando a plumilla o a Rotring en aquel momento, y luego me tocó el paso, digamos, a las nuevas tecnologías, a los programas de dibujo asistido por ordenador. Entonces, bueno, fue a base de dibujar con el ordenador, vas acostumbrando, te vas probando cosas nuevas y tal, y salían programas de dibujo, digamos, vectorial, que me llamaron mucho la atención y por ahí cambié, digamos, mi derrotero, si se puede llamar artístico, hacia el tema de las nuevas tecnologías. ¿Y no echa de menos Manuel Iglesias ese roce de la plumilla sobre el papel? Sigo haciendo cosas a mano, eso es importante. Y la verdad es que ese roce famoso de la plumilla con el papel en aquella época no lo echo de menos porque se atascaban con bastante facilidad en el papel. Ahora ya es otra técnica, otras plumillas muchísimo más cómodas que la verdad que se ganó muchísimo en calidad. Luego hablaremos de esa confluencia entre el delineante y el artista, pero toca hablar del libro que se presenta en 2015 en la Fundación, que es Gijón Ilustrado. No sé si primero fue la idea del libro, si primero fueron las obras. Fue a raíz de la exposición de Dibuja 2.0, tuvo muy buena acogida y en esa exposición había dibujos de distintas partes del mundo, de viajes, de personas, pero una gran mayoría de ellos eran dibujos de Gijón, de la ciudad. A raíz de eso empecé a darle vueltas a la cabeza, a hacer una publicación con dibujos solo de Gijón, hacer un libro dedicado a Gijón, y así fue como surgió el Gijón Ilustrado, a raíz de la exposición. Que tiene 10 años ya el libro, no sé si se plantea Manuel Iglesias una reedición corregida o aumentada. Sí me lo planteo, sí. Lo que pasa que, bueno, después de ese libro publiqué otro que también se presentó en la Fundación Álvaro González sobre la costa asturiana, trazando la costa asturiana, y digamos que ese acaba de terminar ahora mismo su periplo de ventas, y hasta que no terminase con este no quería centrarme otra vez en reeditar el de Gijón Ilustrado. Pero sí que tengo en la cabeza igual la republicación o la reedición con alguna lámina más o con algún cambio, sí. En 10 años Gijón ha cambiado también, así que me imagino que habrá láminas ya que nos refieran al pasado y otras que hablen de un presente o incluso de un futuro de la ciudad, no sé. Sí, efectivamente, porque además en el libro de Gijón Ilustrado incluso mencionaba locales o restaurantes o bares, así, una especie de pequeña guía, y algunos de ellos ya desaparecieron. Entonces, lógicamente, tendría que tener una revisión, sí, una revisión y meter láminas nuevas, que de hecho en estos años he ido haciendo láminas nuevas de Gijón independientes, quiero decir, no publicadas, sino como láminas individuales de Gijón. Le voy a hacer una pregunta de esas de libro, de manual. ¿Manuel Iglesias es un delineante que hace arte o es un artista que se dedica a delinear? Hombre, soy un delineante. Y lo otro, si es arte, como me decía un amigo a veces, decía, con estos trabajos tan minuciosos que haces, más que arte pareces artesano. Digo, bueno, pues artesano, trabajo manual, como lo quieras llamar. Pero bueno, en principio fue la delineación. Aunque es verdad que desde niño, desde joven, me iba muchísimo el dibujo artístico. De hecho, yo empecé dibujando, pues eso, con plumillas y tal, y luego sí que lo profesionalicé como delineante. O sea que no sé muy bien, están ahí entrelazados los dos, pero realmente lo primero fue el arte o los dibujos antes que la profesión. Y esa línea clara, al estilo Hergé, al estilo Tintín, que yo no sé si esto le viene a Manuel Iglesias de sus lecturas infantiles o esa referencia llegó después. Pues no, vamos a ver, yo soy un fan total de Tintín, me gusta muchísimo, pero Tintín, digamos que lo descubrí con cierta edad ya, no soy casi como mis congéneres que Tintín lo descubrieron en la infancia, yo era mucho más de Asterix y unas publicaciones que se llamaban Joyas Literarias, que de hecho están republicando ahora otra vez, sí. Novelas históricas pero ilustradas.
de Emilio Salgari, de Julio Verne, esas me llamaban mucho la atención de joven. Y Tintín lo descubrí a posteriori, que es lo que mucha gente a veces compara los dibujos con los dibujos del Hielo, de la línea clara. Lo que sí forma parte de la infancia son los paisajes de Villaberet, que era donde veraneaba Manuel Iglesias. Sí, claro. De hecho, ahí fue donde más prolífico fui cuando era joven. Pues nada, hacía muchos dibujos allí que me pedía la gente, los utilizaba como moneda de cambio para mis gastos de chavaleche. Y allí allí hice muchísimos dibujos, sobre todo del pueblo, pues vistas de Villaveles, que la gente me decía, oye, hazme una plumilla de aquella zona de allí, de aquella y tal. Fue un entretenimiento y a la vez un aprendizaje precioso. Volvemos a Gijón Ilustrado. En el episodio anterior de ese podcast, antes lo recordaba Manuel Iglesias, estuvo con nosotros Héctor Blanco, que fue el prologuista además de Gijón Ilustrado, y él nos hablaba sobre el caos urbanístico de Gijón. ¿Manuel Iglesias a ese caos le ve más encanto o más inconvenientes? Bueno, primero dar las gracias a Héctor, otra vez desde aquí, que es el prologuista de ese libro y del posterior y del de la costa asturiana. Pues ese caos, bueno, hace a Gijón muy especial, yo creo. Quiero decir que Gijón es una ciudad que tiene muchísimo encanto, un caos, efectivamente, como dice Héctor Blanco, pero yo procuro siempre, igual que en fotografía, buscar la parte amable y siempre intentas dibujar, digamos, algo que llame la atención. Hombre, evidentemente, pues evitas muchas veces ese caos para dibujarlo, ¿no? De todas formas, siempre cuento una anécdota que a mí me hace mucha gracia, no sé si lo vi en una tira de cómic o algo así. Dos señores apoyados en la barandilla del muro y uno le decía al otro mirando al mar, qué guapo y es Gijón, ¿eh? Y el otro le decía, pero Gijón es lo que tenemos detrás, ¿eh? Y efectivamente es lo que está detrás, pero que también tiene mucho encanto. Yo creo que buscar entre las calles y aparte también lo que tienes delante, evidentemente, que tengo muchos dibujos de la playa, del mar y de la zona del muro. La Fundación Álvaro González le dio a Manuel Iglesias la oportunidad de exponer. Sí que me gustaría que destacara ese papel de la Fundación a la hora de darle valor a la obra de tanto artista novel que seguramente no tiene donde exponer sus obras, donde mostrar sus obras, Manuel. Hombre, igual que antes le di las gracias a Héctor Blanco, por supuesto, siempre le doy las gracias a la Fundación, a Cecilia, a Ramón. Claro, facilitan muchísimo las cosas. O sea, cuando eres un inexperto en temas de exposiciones, de cómo organizar, el hecho de que te ayuden, de que te asesoren y sobre todo de que te presten ese espacio y la calidad personal que tienen, que quiero decir que estás arropado por todos los lados, todo el personal de ESI que está allí en la sala, cualquier persona, pues te hace facilísimas las cosas. Quiero decir, disponer de una sala en un sitio tan privilegiado como Cima de Villa, pues es un auténtico lujo. Muchos artistas, de hecho, han salido de allí, que tienen ahora una gran carrera por delante, gracias a la Fundación. ¿Y alguna exposición en ciernes, Manuel? ¿Algo que estés preparando? Pues no, en principio no. Estoy haciendo muchos trabajos, ahora hago algún trabajo que otro por encargo, que te mantiene ahí, digamos, más parado de otras cosas que tienes en cabeza. Y luego estoy haciendo muchas cosas, digamos, para disfrute personal. De momento no con una intención expositiva, pero podría ser porque tengo bastante trabajo acumulado y podría darse que hubiese otra exposición, pero tampoco lo tengo ahora mismo en mente. De momento, solo de momento. Ajá. Sí, de momento, porque parado ni para... Sí. ¿Le vais a tentar con algo? Bueno, siempre estamos ahí. Manuel Iglesias, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por haber estado en este podcast. No, un placer el mío y muchísimas gracias a todos vosotros. Rafa Quirós, bienvenido. Un saludo, encantado de estar con vosotros. Bueno, Rafa, eres periodista por formación y creo que también por vocación. ¿Lo de dibujar y pintar, Rafa, cuándo empieza? Pues si te digo la verdad, no me acuerdo muy bien. Yo me veo todavía haciendo garabatos de toda la vida. Yo creo que empezó todo muy probablemente porque mi tío y padrino, Manolo Orrea, era topógrafo en el ayuntamiento aquí en Gijón y daba clases de dibujo por la noche en el nocturno de bachiller en el Instituto Jovellanos. Entonces eso era como tener en casa al profesor, dibujabas algo, entonces decía, eso está muy bien, muy bien. Y entonces inmediatamente él empezaba a enumerar opciones de mejora para que aquello dejara de ser una birria, ¿no? Y entonces así fue prácticamente toda la vida. Él tenía una cultura enorme en materia de bellas artes y seguramente lo recordarán incluso artistas de primerísima fila aquí en Asturias a los que él
un poco patrocinó en aquella época, hace mucho tiempo. ¿Cómo llegas a la Fundación Álvaro González, Rafa? Pues fue un poco por casualidad, yo creo, ¿no? Mi hermano Juanjo y Jorge Álvaro González son muy amigos, se aprecian mucho, que en una conversación entre ellos surgió la cuestión. Pues yo tengo un hermano que pinta, pues yo tengo una hermana que dirige una sala de arte en la fundación, en Cimavilla. Conocí a Cecilia y, bueno, aprovecho para decir, ahora que no está ella, que yo creo que la sala de arte de la fundación en Cimavilla es un auténtico lujo para Gijón, que no estoy seguro de que Gijón aprecie en su verdadera medida, ¿no? Yo lo comparo un poquitín en otro orden de tamaños y tal, pero lo comparo un poco con la Universidad Popular de Gijón, ¿no? Que es una auténtica maravilla y un lujo para Gijón que muchas veces la gente se olvida de que existe. Pues esto es lo mismo, porque una sala de arte a disposición de pintores, noveles, jóvenes que no tienen opción de llegar al mercado comercial, pues es impagable para mí. Rincones de Cera es la exposición de 2015, donde además tú das un salto, pasas de la acuarela a la cera. ¿Cómo fue ese paso y por qué? Sí, eso fue ya hace bastante tiempo. Yo me escapé un poco de la acuarela, podríamos decir, porque llegó un momento en que yo no sabía evolucionar, ni en la técnica ni en el motivo, ¿no? La acuarela, en contra de lo que piensa mucha gente que no está muy metida en el mundo, es complicadísima. Precisamente para salirme de ese atolladero fue a una caja de ceras DAX, creo que eran, que precisamente mi tío Manolo y mi tía Emilia me trajeron a la vuelta de un viaje. Entonces me puse a experimentar el modo de quitarle a la cera ese San Benito injusto, creo que tiene, que es el típico estuche de 6 o 8 barras que a los niños y niñas de preescolar les meten en la mochila para clase de manualidades, ¿no? Y entonces creo que salió bastante bien aquello, al menos bastante original, porque era simplemente la barra de cera sobre el papel, sin más aditivos ni colorantes, ¿no? Podríamos decir. Quedé bastante contento de cómo salió aquello. De todos modos, lo último a lo que me dediqué fue una variante de la cera que es más sofisticada, que es el pastel, ¿no? La última exposición que pusimos en la sala de arte de Cimavilla, yo creo que eran casi todos pasteles, y creo que me gustó a mí y también que tuvo una buena acogida, ¿no? Porque, bueno, era, digamos, una manera original de interpretar el paisaje. No tengo muy claro cuál es la siguiente evolución, porque llega un momento en el que dices, bueno, a lo mejor llegó la hora de ponerse a hacer otras cosas completamente distintas. Hay una faceta que a lo mejor no todo el mundo conoce de Rafa, que es que Rafa es un estupendo caricaturista. Pues sí, te digo la verdad, creo que es lo que más sigo, pero de una manera muy discontinua, porque las caricaturas para mí son una forma, intento que original, de, por ejemplo, de felicitar un cumpleaños o de agradecer a amigos o a familiares, a quien te hace un favor o que te sientes en deuda con él, ¿no? Es un poco más seguro eso que, por ejemplo, que arriesgarte con comprar unas botellas de vino por si el destinatario resulta que no bebe. Sí que creo que habrá más de un centenar de caricaturas mías que responden única y exclusivamente a esa motivación. La verdad es que hacerlas para mí es muy relajante, ¿eh? Yo creo que es lo que más me relaja de todo, sí. Bueno, el caso es que ahora está fuera del mundo laboral porque Rafa Guiró se ha jubilado. ¿Te cogió la jubilación pintando? Es decir, ¿estás pintando y dibujando más de lo que lo hacías cuando estabas en activo? Pues no, yo creo que igual o incluso un poco menos. Desde entonces sí que tengo mucho más tiempo, pero yo creo que pinto menos que antes. Por no seguir llenando los armarios con carpetas, mi jubilación ahora básicamente es la bicicleta por la mañana y por la tarde pues alterno un poco de todo, desde pintar, dibujar, escribir y sobre todo, ¿qué te voy a decir? Pues hacer un poco el vago, porque es lo que más relaja de todo y lo que reduce a casi cero el estrés. No obstante, hay que impedir, Cecilia, Ramón, que sigan esta tendencia. No, yo estoy dispuesta a abrir una exposición de caricaturas que esta faceta no la conocía yo. Pues ahora me pones en un brete, Cecilia, porque el problema más que nada es que habría que ir buscando caricaturas por medio Gijón y parte del extranjero o ponerme a hacerlas. Ponerte a hacerlas. Ya me abruma. Gracias, Rafa Quirós, un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo, Rafa. Un abrazo, muchas gracias. Nuestro último objeto. Hoy nos colgamos una medalla.
Fundación existe un importante fondo de condecoraciones correspondientes a antepasados familiares que formaron parte pues, de las Fuerzas Armadas, bien en la Marina de Guerra o bien en el Ejército de Tierra. Y la condecoración que vamos a comentar hoy es una cruz de la Orden del Mérito Naval, concedida en el año 1875 a Venceslao Álvar González Menéndez, que en ese momento pues, era un oficial naval que estaba combatiendo en la Tercera Guerra Carlista. Este antepasado nuestro, en el bombardeo de Motrico, durante la Tercera Guerra Carlista, fue herido. Se le, recompensó con una condecoración que es la Cruz al Mérito Naval de segunda clase con distintivo rojo. Esa condecoración consiste en una estrella plateada de 8 puntas sobre la que aparece una cruz latina esmaltada en rojo y con un ancla en el centro y surmontada de la corona real, y que tiene una leyenda en oro en la parte superior de la cruz que dice Motrico, mayo de 1875. Bien, en la Orden del Mérito Naval, los colores o los esmaltados de la cruz, que está en el centro de la condecoración, indican diferentes hechos. Por ejemplo, el hecho de que esta cruz esté esmaltada en rojo, de que la condecoración tenga un distintivo rojo, por lo tanto, se debe al hecho de que fue concedida por un hecho de armas, porque luego existen otras modalidades de la condecoración que se corresponden a recompensas por la duración de la prestación de servicios o por la prestación de servicios en época de paz. Y bueno, este tipo de condecoración o esta orden, el Mérito Naval, es una orden que está vigente, que es muy apreciada por los marinos de guerra y que su máximo exponente es la Gran Cruz del Mérito Naval, que es una gran cruz que va acompañada también pues, de una banda con los colores de la bandera de España. Esa máxima recompensa de la Orden del Mérito Naval la ostentaron los 2 primeros presidentes de la Fundación Álvar González, Juan Álvar González, que fue el presidente fundador, y el segundo presidente, que fue Romualdo Álvar González Figaredo. Han sido 8 episodios que se nos quedan cortos, se nos queda en poco porque hay tanto que contar, tanto que hablar de la Fundación Álvar González, de lo hecho y de lo por hacer. En cualquier caso, Cecilia, ha sido una auténtica satisfacción. Para nosotros también. Muchísimas gracias. Volvemos a encontrarnos aquí en la sede de la Fundación. Ramón Álvar González, lo dicho, un placer. Pues efectivamente, una actividad pues muy satisfactoria para todos el haber participado en esta serie de podcasts excelentemente guiada por nuestro anfitrión Pachi Poncela. Nos vemos muy pronto. Memoria y legado. El podcast de la Fundación Álvar González.